Hola a todos, esto es Pueblerino Tóxico y hoy estoy con don Javier Rojas, abogado, candidato a la Alcaldía Municipal de Contratación. Buenos días, don Javier. Muy buenos días a usted, muy formal por la invitación. Igualmente enviamos un saludo cordial a todos los contrateños que en este momento nos escuchan. Bien, don Javier, entrando en materia, primero que todo le quiero preguntar qué lo motivó a usted venir a postularse aquí a la alcaldía de este pueblo. Gracias por la pregunta, muy amable. Lo que ocurre es que desde hace tiempo he estado vinculado con el municipio en la medida en que, de acuerdo a mi profesión, he dado cuenta o he podido observar que existen algunas dificultades de orden legal que podemos solucionar. Nosotros tenemos una norma especial que solo rige en Contratación Santander y es la Ley 148 de 1961, que por supuesto tuvo una modificación posterior con la Ley Quinta, que es con la que usualmente se conoce aquí en nuestro pueblo. En una de mis jornadas jurídicas que tuve la oportunidad de realizar este año, observé que había unos problemas que se podían resolver desde ahí y pues quisiera que todos los contrateños imprimieran esa norma y durmieran con ella, se la aprendieran de memoria, incluso hasta la recitaran, porque nos trae dos bondades importantes que solo se pueden aplicar acá en Contratación, excepcionalmente en Aguadíos, pero fundamentalmente de la Cureña hacia acá podemos aplicar esa norma y creo que podemos dar dos soluciones importantes. Bueno, entonces antes de hablar de esos problemas que usted menciona, cuénteme, su merced era policía y ahora es abogado. Cuénteme rápidamente como su historia como tal, que lo lleva a ser abogado y su experiencia para que todas esas cosas lo hayan traído hasta acá. Cheo, es una pregunta supremamente emotiva y necesariamente tengo que evocar a mi santa madre, la señora Maximina. Ella fue la que me infundió de alguna manera el gusto por las letras. Fíjese usted, Cheo, que en mi época de colegio, mi madre me levantaba a mí muy temprano a recitar poesías, porque ella nos decía de alguna manera que lo que no dice la poesía no lo puede decir nadie. Ese gusto por la lectura me llevó pues, a emprender el tema de los textos y estando en la institución policial, en mis tiempos de descanso, pues, advertía que no podía irme a hacer otra cosa sino a la lectura. Eso poco a poco me fue llevando a mí al mundo del derecho. En una ocasión, estando en un municipio lejos de acá, en el sur del país, llegó a mis manos un texto muy bellamente escrito, pero no lo entendía. Y sin embargo, me despertó un interés importante por el área del derecho. Es el libro del constitucionalista Hans Kelsen, que nos habla de la pirámide de la norma. Y es un libro maravilloso y me pareció interesante entrar en ese mundo jurídico y seguí esa ruta, seguí la lectura constantemente, diariamente, religiosamente casi, y por eso logré, estando dentro de la institución, terminar mi carrera de Derecho. Entonces es abogado y se encuentra haciendo una especialización también, ¿no? Por supuesto, lo que ocurre es que una vez terminé el Derecho, me di cuenta que me hacía falta algo. Yo terminé Derecho en el 2010, inicié mi carrera de Filosofía y Letras en la Universidad de Salle y posteriormente, pues obviamente logré obtener mi título. Por eso no había hecho pues la especialización en materia de Derecho, porque me dediqué a la Filosofía y las Letras. Actualmente, por supuesto, curso la especialización en procesal civil en la Universidad Externado de Colombia. Bien, don Javier, lo felicito. Entonces, bueno, eso lo trae acá. ¿Usted cuál diría hoy en día que es el principal problema de este pueblo? ¿Qué es lo que más le afana a usted de acá? Pues yo podía dividir dos problemas, uno en materia emocional y uno en tema de estructura. En materia emocional considero que el principal problema que tiene nuestra contratación es que no hay unión. Aquí somos muy emotivos políticamente y casi que no racionalmente tomamos decisiones. Y esa emotividad nos ha llevado desde luego a tener enormes diferencias que las nota usted en las calles. Es difícil entrar en una conversación con una persona de otro, digamos, como de otro pensamiento político, si se quiere la expresión, porque hay muchas veces no se entiende el argumento del contrario y ya estamos objetando lo que aún no hemos entendido. Eso es uno de los principales problemas. Considero que si Contratación logra unirse en torno a resolver los problemas fundamentales que tenemos, podríamos progresar y progresar en verdad. Don Javier,
Ah, perdón, me dijo el primero, ¿no? Me Sí. falta otro. Ahora, problemas de estructura hay varios. El más importante creo que son las vías. No solamente la vía principal, la que nos conduce hacia el municipio de Chima o incluso la que nos conduce al municipio del Guacamayo, sino también las vías interveredales, que son un problema terrible que se debe solucionar. Sí, es un problema de hace 100 años, de que existe el pueblo. Bueno, en ese sentido, para hablar de sus propuestas, primero, por favor, hábleme de su partido político y enseguida, por favor, hábleme cuál sería entonces su principal propuesta en su plan de gobierno. Gracias por la pregunta. Mire, mi partido político que tuvo a bien entregarme sus banderas es Nueva Fuerza Democrática. Es un partido político que llevó al doctor y expresidente de la República Andrés Pastrana Arango, por supuesto con la colaboración o el apoyo de los conservadores. Es un partido de centro derecha. Es un partido que volvió a nacer. Hace poco le dieron, o poco no, ya hace un tiempo le dieron la personería jurídica nuevamente y están buscando dentro del partido nuevos liderazgos, personas que jamás hayan estado en la política. Por eso tomé la decisión de participar de ese partido, el cual el doctor Andrés Pastrana, no sé si usted tenga conocimiento, tuve la oportunidad de conocer, no solamente acá en la ciudad de Bucaramanga, el día que fui a solicitar el aval, sino en otros escenarios en la ciudad de Bogotá, pudimos compartir brevemente, pero pudimos compartir. Ok, entonces a partir de ahí ya empecemos a hablar de su plan de gobierno como tal. ¿Cuál sería usted, qué diría, perdón, cuál sería la principal propuesta que usted viene a hacerle a este municipio? Ok, repito, hay dos propuestas, o sea, mis propuestas en sí son 7, pero hay una que es fundamental, que para mí sería la más importante. Un ser humano que se cultiva a sí mismo no solo mejora su calidad de vida, la de su familia, sino la de su sociedad. Un ser humano que se dedica al arte o al deporte, que se cultiva a sí mismo diariamente, es una persona que puede transformar sociedades y esa persona puede construir tejido social. Una de mis propuestas, por supuesto, está enfocada en eso, en construir la posibilidad o generar los espacios suficientes para explorar los talentos, ¿sí? Desde el punto de vista del arte, desde el punto de vista de la filosofía. Mire, las sociedades que más han avanzado son las que realmente se han preocupado por el conocimiento humano, independientemente si es el conocimiento desde el punto de vista de las ciencias puras o duras, sino fundamentalmente para este momento de la vida y de la humanidad requerimos es un ser humano que se preocupe más por las ciencias humanas. Maravilloso sería que de contratación salgan filósofos, poetas, músicos, pintores, etcétera, etcétera, pero también químicos y físicos. Si usted nota a su alrededor, fíjese usted la naturaleza y la tranquilidad que se tiene aquí para uno dedicarse a los estudios, al conocimiento en sí. Entonces, perdón, entonces su propuesta es traer universidades. No, señor. Mi propuesta en esa materia sería incentivar el gusto por las artes, acá en contratación. Mientras tenemos demasiado ocio en contratación y tenemos que ocuparnos en algo. Usted va a Argentina y usted ve a Argentina en los metros, la gente lee, Europa la gente lee, está ocupada en la lectura, haciendo algo para cultivarse a sí mismo. Eso nos ayudaría demasiado. Esa es una de mis propuestas que la considero importante en materia de la ciencia humana. Pero en materia ya de estructura, que es lo que muchas veces vemos de inmediato, tengo dos propuestas importantes y las dos surgen de la ley 148. Una de ellas es la siguiente. Nuestros enfermos tienen derecho a pues digamos, a un subsidio, se les llama el subsidio. Y estudiando un poco la norma, estudiando un poco la legislación sobre la materia del Hansen, he descubierto que ese subsidio puede ser tramitado no como subsidio, sino como pensión. Porque mira, hay una infinidad de mujeres nuestras acá que dedican toda una vida a cuidar a nuestro enfermo, pero el enfermo muere y ahí muere el subsidio. Importante sería que la norma no diga subsidio, sino que diga pensión. Y los efectos jurídicos que la pensión trae pues son enormes. ¿Por qué? Porque son sustituibles. Claro, alguien me decía, pero pues eso se vuelve inacabable ese subsidio. Pues no, fíjese que no, porque la pensión, es decir, si el subsidio tiene naturaleza jurídica de pensión, al ser sustituible, pues eso tiene digamos, tiene un fin. ¿Cuál es ese fin? Si el hijo tiene menos de 18 años, pues podría ser beneficiado, o si tiene más de 18,
hasta 25, este hijo podría, si está estudiando en una universidad legalmente formada o constituida, pues él podría tener derecho a subsidio. Pero si ya no lo hay, pues hasta ahí llegaría la pensión, porque eso no es al infinito. Entonces creo que esa norma nos podría dar esa oportunidad y eso se hace mediante un proyecto de ley que se debe tramitar en el Congreso de la República. Y es que ese es un derecho que debemos exigir y que debemos reclamar. Es que fíjese, Cheo, que a veces los ciudadanos creen que reclamar un derecho está mal, les da miedo reclamar sus derechos. Los derechos son eso, derechos, y como tal, ningún mandatario nos los va a regalar. Debes garantizárnoslos, ¿sí? Garantizarnos ese derecho. ¿Por qué nos va a dar miedo a nosotros a reclamar los derechos? Y eso es lo que nos falta, empezar a reclamar nuestros derechos por los canales adecuados. Esa sería una de las propuestas de estructura que tengo yo. Otra propuesta que surge precisamente de esa norma es la siguiente. La ley 148 desde 1961 le dio las facultades a los alcaldes municipales, o particularmente el de acá, porque digo alcaldes porque está el de Agua de Dios, de adjudicar a título gratuito a los ciudadanos contrateños, enfermos o no, en el casco urbano y en el casco rural, los predios. Gratuito, dice usted. A título gratuito. Lástima, no tengo acá la norma, pero es a título gratuito. Pero ¿qué ocurre? Desde 1961, usted podrá advertir cuántas administraciones han pasado y sobre todo las últimas. No encuentra unos registros que, digamos, haya sido masivo esa adjudicación. Claro, la señora Mariela Velasco de Carreño en su momento hizo algunas adjudicaciones, yo tuve la oportunidad ya de leerlas, pero no ha sido masivo el tema. En el momento, de acuerdo a unas estadísticas que el profesor Alirio me compartió y me dijo, existen aproximadamente 400 predios baldíos. Oiga, Cheo, y yo no entiendo realmente por qué han pasado tantas administraciones. Después de que o se decidió jurídicamente que los alcaldes eran por voto popular. Acuérdese que antes los designaba el gobernador. Pero no entiendo por qué tantas administraciones han pasado y aún siguen nuestros campesinos sin recibir ese título de propiedad. Fácilmente usted encuentra en las campañas que prometen y es más, entregan macheta, panela. Mi padre desgastó su vida recibiendo mangueras, en serio. Nuestro campesino no necesita una macheta, no necesita una panela. Nuestro campesino necesita es que nosotros le enseñemos a reclamar sus derechos. Y nuestro campesino en este momento lo que necesita es su título de propiedad de su predio. Oído, Cheo, estoy hablando de los predios baldíos, que no se nos olvide jamás esa palabra, baldíos, porque por supuesto hay predios que ya son privados que tienen unos problemas de falsa tradición. Y esos problemas de falsa tradición no los puede solucionar el alcalde de turno, como veo que están presentando en un proyecto de gobierno, que van a solucionar los problemas de falsa tradición, cuando los problemas de falsa tradición no es un problema de la alcaldía, es un problema de juzgado y el pequeño propietario. Entonces ahí es una imprecisión que se está haciendo. No, yo lo que le digo a los campesinos y los que en este momento me escuchan, incluyendo a los ciudadanos de aquí de Contratación, en la vereda Canchalí, en San Pablo hay demasiado predio baldío, allá estoy trabajando 2 procesos en esa materia. Cheo, no entiendo por qué no se avanza en la titulación de predios baldíos para solucionar definitivamente ese problema. Pero claro, es más fácil entregar una macheta, es más fácil entregar, digamos, prebendas a los campesinos. A mí me parece que eso es un engaño, es una trampa al campesino. Y yo invito a todos mis campesinos, y lo digo mis campesinos porque es que yo también soy del campo. Quienes me conocen desde mi infancia sabrán que soy del campo. Y yo sí pienso es eso. Es más, eso fue uno de los motivos para venir a tratar de resolver ese problema. Y es que si lo hacemos masivamente, podemos sacar adelante eso. ¿Cómo se hace? Muy fácil, es que eso no tiene mayor complicación. Fíjense, hay que nombrar en la alcaldía una persona, un topógrafo idóneo, que se vaya por todos los predios y los mida. Y el departamento jurídico del gobierno de la Unión se encargará de tomar las declaraciones y yo personalmente me dedico a hacer la resolución de adjudicación. Es que es cuestión de voluntad política, es que eso no necesitamos pedirle permiso al gobernador, no necesitamos ni siquiera pedirle permiso al IGAT
ni a la superintendencia del registro, porque es que la ley faculta al alcalde, es que lo obliga, es que no entiendo por qué incluso los campesinos nuestros no le hacen el requerimiento de una vez masivamente al alcalde de turno para que solucione ese problema. Y insisto, no solamente es un problema que está en el área rural, también aquí dentro del territorio municipal hay mucho problema de eso. Pero quiero que se quede claro que estoy hablando de predios baldíos, no de pequeña propiedad, porque la pequeña propiedad sí ya tiene un título de propiedad y hay un propietario, es decir, una persona privada, y eso se soluciona con la ley 1561, con un proceso verbal sumario, pero ante el juzgado. No tiene que ver el alcalde ahí. Si es que es muy diferente, como usted dice, venir a regalar una macheta o un piquete o inclusive una estufa, y una cosa es usted regalar y otra cosa es darle la oportunidad al campesino de aumentar su poder de adquisición, que él mismo las pueda comprar y que tenga una vida más digna. Nosotros hemos confundido aquí mucho esas cosas. En ese sentido, quería preguntar concretamente con su plan de gobierno. Acá en contratación hay desempleo, mucho desempleo. Yo creo que es uno de los problemas más delicados que hay. No hay nada que hacer. De hecho, muchos nos tenemos que ir cuando salimos del colegio a buscar oportunidades en otras partes, y eso es algo. ¿Usted qué propone concretamente para ese problema? Correcto. Fundamentalmente el turismo. Porque mire, Cheo, alrededor esa maravilla de naturaleza que tenemos. Tenemos que ser armoniosos con la naturaleza. Desde hace un tiempo, y los amigos del Tigre lo sabrán, y particularmente don Eliezer García, que él ha bregado tanto por la ruta que conduce a su vereda del Tigre. Es más, le voy a contar una anécdota. Estuve trabajando en la vereda del Tigre hace unos años, cuando el alcalde era Jorge Luis Pérez. Me dio 2 semanas de trabajo. Y desde ese entonces he pensado en esa carretera, en solucionar ese problema. Vea, Cheo, nos faltan 3.5 kilómetros para que la carretera que va hacia la vereda del Tigre logre unirse con Santa Rosa, allá donde nos venden el chocolate. Un chocolate, por supuesto, delicioso. Nos faltan solo 3.5 kilómetros para unirla. Hace poco estuve hablando con mi general, el futuro alcalde de Guadalupe, y le planteaba el tema. Mire, una solución es esta. ¿Cómo podemos incentivar el comercio acá? Y por supuesto, de ahí viene el turismo y por supuesto ahí viene el empleo. Si nosotros logramos con la venida de los ingenieros militares para que nos terminen esa ruta, ¿sí? Con el apoyo por supuesto del futuro alcalde de Guadalupe, creo yo que hay mucha gente que puede venir a hacer turismo religioso aquí. También podemos ofrecer la Cueva del Tigre, la San Juanera y tantas otras fuentes hídricas que tenemos acá. Y eso nos va a incentivar el comercio, porque definitivamente acá no tenemos empresas salvo el sanatorio, pero sí necesitamos incentivar el comercio. ¿Y cómo lo podemos incentivar? Por supuesto, con el turismo. Y yo creo que haciendo una vía aquí por la carretera del Tigre vamos a tener precisamente la cueva, vamos a tener el turismo religioso, le podemos dar una vuelta a María Auxiliadora en bicicleta con nuestras familias, etcétera, etcétera. Vamos a tener la posibilidad de un desembotellamiento, en caso de que se nos afecte las vías acá, vamos a poder salir en esta ruta. Y eso nos va a traer comercio, porque van a venir turistas, y no solamente nacionales, sino internacionales, porque debemos unir los 5 municipios en torno al turismo, porque nosotros tenemos que ser buenos en lo que tenemos. ¿Y qué tenemos? La naturaleza pura y limpia. Entonces, esa es una manera de generar empleo acá en Constitución, con el turismo. Ahora, abriendo la ruta del Tigre, con los ingenieros militares, podremos abrir otras. Por ejemplo, una que nos conduzca del puente del río Suárez hacia la vía de Guadalupe, hacia la Chimera, pasando por la Macaligua. Creo que esa es una ruta que es fundamental hacer también. La vereda de Ollagrande, a quien tengo grandes amigos allá y quien en su momento estuve en la escuelita de Ollagrande. También podríamos hacer la ruta, pero debemos empezar, o sea, el punto es empezar. Yo creo que si logramos hacer la carretera del Tigre con los ingenieros militares, podremos avanzar. Y no es difícil, Cheo, no es difícil. Quiero que los contrateños sepan que no es difícil, porque tenemos los contactos suficientes para atraer a los ingenieros militares. ¿Y qué depende? De la administración. No sé si usted sepa que yo ya hice ese trámite hace 2 años, 3 años atrás, y lo dejé a la actual administración para que continuara con ese proyecto. Los ingenieros militares, ¿qué piden? 1, garantizar el transporte de la maquinaria. Por ejemplo, traer un bulldozer de allí, de Bucaramanga hasta acá, pues hay que ir en una cama baja, traerlo. 2, necesitamos garantizar el combustible. 3, presentar el proyecto. ¿Qué implica el proyecto? ¿Cuántos se van a beneficiar? Estudios.
Y exacto, permisos ambientales y demás, que entre otras cosas esos estudios, de acuerdo a lo que me decía don Eliezer, ya se habían hecho, el proyecto ya estaba. Vine desde la ciudad de Bogotá directamente a buscar el proyecto acá en la alcaldía municipal y no lo encontramos. O sea, ahí no hay ley de archivo, ahí no se encuentra ese proyecto. Un desorden. Bueno, usted lo ha dicho de otros términos, pero yo lo que quería decir aquí, no sé qué pasa ahí, no funciona la ley de archivo, eso se perdió. Entonces toca volver a hacer el proyecto. Y usted sabe que un proyecto de esos cuesta dinero. Pero lo importante es que los ingenieros militares a nosotros nos pueden dar la maquinaria y la mano de obra, es decir, nos estamos ahorrando demasiado y podemos hacer esa ruta. No es difícil, es cuestión de voluntad hacerla. Cuestión de voluntad política, usted tiene toda la razón. Hay otro problema ahorita que no puedo dejar de preguntarle por eso. Y es que pues yo leí hace poco una auditoría que hizo la Contraloría General entre los años 2018, 2019 y 2020. En esta auditoría pues hay un montón de hallazgos fiscales y administrativos que tienen en jaque, podría yo decir, a contratación. ¿Por qué? Porque nos quitaron la certificación y eso trae consecuencias gravísimas. ¿Cómo ve usted esa situación? ¿Qué haría para contrarrestar eso? ¿Y cuál es su propuesta para que esto no vuelva a pasar? Bueno, lo primero es que nuestro ordenamiento jurídico nos dice o establece los protocolos a efectos de la contratación estatal y demás. Muchos hablan de la ley de 80, pero eso ha tenido muchas modificaciones, que por supuesto no vamos a entrar a precisar acá. Para superar eso creo que hay que seguir estrictamente los protocolos, ¿sí? Para superar ese problema. Pero lo que ya ha pasado, ¿qué hay que hacer? Lo hablo desde mi punto de vista jurídico. Creo que hay que ser robustos en nuestra dependencia jurídica en el gobierno de la Unión. Tenemos que tener personas muy idóneas en ese punto para entrar a revisar los hallazgos que usted me refiere, que por supuesto también he leído otros, y mirar es cómo se puede solucionar, ¿sí? Cómo podemos avanzar, cómo podemos reparar, porque muchas veces los hallazgos tienen solución, ¿sí? Es cuestión de presentar un plan de mejora para superarlo. Emma, le voy a contar un hallazgo que encontré. Estuve revisando los documentos de Santa Marta, pero sí, Santa Marta 1 y Santa Marta 2. Creo que se concibió un buen proyecto, pero por egos entre exmandatarios, ese proyecto no ha sido terminado, no ha sido finalizado. Y es cuestión de voluntad política. ¿Por qué por egos? Porque fíjese que me comentaba un ciudadano de aquí, de la parte de arriba, que un exalcalde había ido a decir allá que les iba, incluso les iba a tumbar, que no les permitió hacer absolutamente nada, incluso permitió la construcción en un lote que no le habían asignado a una persona. Es decir, se generó un problema porque ese proyecto no era de su campaña, ese proyecto no era de su gobierno. Por Dios, somos contrateños, independientemente quién haga el proyecto. Si es un proyecto bueno, hay que terminarlo y terminarlo al fondo. Y ese problema se puede solucionar. ¿De qué depende? De voluntad política, nada más. El decreto ya venció, pues generemos un nuevo decreto. El decreto les daba 6 meses a los que fueron, digamos, beneficiarios de ese lotes para que construyeran. Pero por supuesto la mayoría de los beneficiarios son personas como nosotros, de escasos recursos, que no, en 6 meses no podían construir. Pues entonces busquemos la manera de ampliar ese decreto, etcétera, etcétera, para lograr que ellos construyan y para lograr solucionar ese problema y hacerle la adjudicación. Oye, porque eso es un bien fiscal. El lote que compró esa administración eso se convierte en un bien fiscal. Eso ya no es un terreno baldío, eso ya es un bien fiscal y hay que saberlo entregar. Por supuesto que hay personas que no han podido construir por múltiples cuestiones, pero hay otros que ya terminaron y ahí es donde me parece a mí extraño que los que ya terminaron la construcción de su... Bueno, Javier, tuvimos que cambiar de sitio por el sol que nos estaba pegando ya duro. Y a don Javier lo acaba de picar una avispa en la cabeza. Lo siento. No. Entonces, continuemos, por favor. Pues sí, estamos un poco con dolor de cabeza a propósito de la Qué pena, picada ¿no? de la patía amarilla, pero bueno, eso pasa, así como dice, si la naturaleza se nos presenta, tendremos que luchar contra ella, pero tenemos que seguir en la consecución de nuestros objetivos. Sí, sí, claro que sí. Igual la avispa sobrevivió también, gracias a Dios. Claro, claro. Sí. Entonces, sígame contando, don Javier, sobre su propuesta.
Bueno, voy a comentarle algo. He escuchado que los ciudadanos manifiestan que no estoy en contratación, que no he vivido en contratación, etcétera, etcétera. Pues déjeme decirle, amigo Cheo, que en contratación actualmente existe una persona que ha vivido en contratación, por supuesto, pero que creo yo que es el contrateño más contrateño y además conoce muy bien a contratación. Le estoy hablando de mi buen amigo Wilson. Él no vive en contratación. Wilson Raúl Carreño. Claro, por supuesto, Wilson Raúl Carreño. Él es un excelente embajador nuestro. Él no vive en contratación y sin embargo conoce a contratación más que quizás cualquiera de nosotros. Algo parecido me acontece a mí. Pues yo no vivo en contratación por las circunstancias que usted mismo sabe, y es que uno termina su bachillerato, no hay fuentes de empleo y tiene que irse porque no se puede quedar. Pero a contratación se extraña tanto como extraña a un extranjero su tierra natal, o como ansía un esclavo su libertad. Y en ese punto, por eso todas las vacaciones de mis 23 años institucionales, todos los años en el mes de enero estaba acá en contratación, venía a compartir con mi madre, a hablar con los ciudadanos. Actualmente estoy vinculado jurídicamente con contratación porque llevo algunos procesos acá. Muchos ciudadanos me llaman a las asesorías jurídicas y he estado vinculado con contratación desde ese punto. Fíjese que en esa correría mía por el tema jurídico fue que descubrí la ley 148, que entre otras cosas la gente aquí la conoce como ley quinta, pero no, es la 148. Lo que ocurre es que la ley quinta le hizo una modificación a la ley 148. Entonces, para esos efectos hay que ubicar la 148, ley 148 del 61 de los anales del Congreso directamente donde sale. Y ahí ya viene actualizada y por supuesto trae incorporada la ley quinta. Entonces es más correcto decir ley 148 que ley quinta. Alguien me preguntaba, pero Javier, usted no lleva concejales, que eso es importante, es fundamental. Cheo, yo le voy a comentar. He estado en muchos municipios de Colombia, he participado en sesiones de los municipios, incluso he tenido la oportunidad de estar en debates en el Congreso de la República, por supuesto, no siendo ponente de ningún tipo de ley, pero sí estando al lado de los senadores cuando están presentando los proyectos de ley. Hay un error, y eso es fundamental y es importante aclararlo. Nuestros concejales en su mayoría creen que son legisladores y no es verdad. Un concejal no es legislador. El único legislador en Colombia es el Congreso de la República. Y excepcionalmente el presidente de la República saca decretos ley, pero eso no significa que sea legislador. El legislador autónomo, auténtico en la República nuestra, es el Congreso de la República. Nuestros concejales son personas que ayudan con la administración a partir de acuerdos municipales, ¿sí? Pero eso no es una ley, es un acuerdo. Y eso no tiene que ver con la ley. Al contrario, ese acuerdo está sujeto o encima de él tiene la ley, por supuesto, que la ley es la que lo regula para sacarlo. Tuve la oportunidad de hablar aproximadamente telefónicamente con algunas 13, 14 mujeres, porque mi interés es darle una participación importante a la mujer contrateña en la cosa pública. Y de las 13 personas saco 2 dominadores comunes. 1 o 2 me dijeron que sí, pero saco 2 denominadores comunes de las respuestas que ella me decía. Una me dice, doctor Javier, necesito saber qué me dice mi esposo, si permite o no. Otra me dijo, discúlpame, no quiero sonar feo con lo que voy a decir, pero es que la señora Marta no ha hecho nada y nos hizo quedar mal a las mujeres. Entonces sentí tristeza porque nuestra mujer contrateña también debe tener su puesto en la historia contrateña. Nuestra mujer contrateña, además que es bonita, es inteligente. Debemos darle una importancia a nuestra mujer, ¿sí? Entonces no entiendo por qué ellas tienen ese denominador común. No estoy diciendo que todas, estoy diciendo entre las 13 que hablé, esas fueron las 2 respuestas más claras que obtuve. A otras me dijeron, no, pero ahora entonces, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Fíjese usted, estimado Cheo, que de todo el mundo se habla a todo el mundo. Es muy fácil criticar, es muy fácil cuestionar, es muy fácil agredir al otro moralmente, eso es fácil. Pero finalmente usted va a ver y en el fondo no hay absolutamente nada, es más la emoción que nos da ese tema. Tomé entonces una decisión con mis concejales. Yo sé que van a salir elegidos 7. Van a ser elegidos 7. Y creo que van a ser los mejores. Contratación necesita los mejores, por eso los necesitamos en el gobierno de la Unión. He pensado que, por ejemplo, va don Alirio, va don Eliezer, etcétera, y otras niñas por allí que he podido hablar con ellas, que van al consejo. Como yo tengo 7 propuestas claras, sólidas, considero que son
fundamentales para el desarrollo de nuestro municipio, a cada uno de nuestros concejales electos le voy a asignar una de las propuestas. Por ejemplo, si saliera elegido don Alirio, que él ha trabajado mucho en el tema de digamos, en el tema de los predios, ¿sí? Tiene un censo, ¿sí? Entonces le vamos a decir a don Alirio, mire, yo necesito un concejal que se dedique a trabajar ese tema, a hacer muy cuidadosamente el censo, cuántos predios realmente son los que tienen ese problema. Usted va a tener de la administración los recursos para que pueda ir al IGAD, para que pueda ir a la superintendencia financiera, perdón, a la superintendencia de notariado y registro, a ver exactamente cómo vamos a resolver el problema y va a tener sus recursos para que él pueda movilizar. Porque eso lo tenemos que hacer es a partir de una política pública. Que es muy fácil de resolver, fíjese usted. Se contrata para el municipio una persona que sepa de topografía, es decir, en planeación. O sea, mi departamento jurídico tiene que tener unos abogados que sepan de tierras, que sepan de verdad de tierras, cómo solucionar el problema del campesino. Y don Alirio que nos ayude entonces, él como concejal, a hacer el censo, que conoce más la vereda, que conoce exactamente dónde están los predios. Y de esa manera el concejal va a estar vinculado con el municipio. Porque le voy a comentar algo. Yo no necesito 4 concejales que vayan a aplaudirme. Y discúlpeme la expresión, pero tengo que hacerla para ser un poco más gráfico. Usualmente un alcalde que requiere 4 concejales para digamos, para que le aprueben sus proyectos. Es decir, que hagan como el perro del taxi, así mira. No, yo no necesito un concejal así, yo necesito un concejal que trabaje por el municipio. Usualmente se juzga mucho a los concejales. Claro, ellos tienen, además del control político, ellos también pueden presentar proyectos. Y cualquier ciudadano lo puede hacer, entre otras cosas. Pero resulta que el ordenador del gasto es el alcalde. Y si el alcalde no le ayuda al concejal a sacar su proyecto, pues un concejal no puede hacer un proyecto. ¿Por qué? Porque un proyecto barato, discúlpeme la expresión, está en 15, 16 millones de pesos, lo más económico. Y un amigo concejal nuestro no va a tener ese dinero para hacer un proyecto. Y a ver si de pronto el alcalde me lo patrocina. Los concejales solo vienen una vez, una de cada 4 meses, o sea, en el año hay 4 sesiones de consejo, por un mes, salvo sesiones extraordinarias. Y vienen a hacer un control político y no es más. Pero si nosotros le entregamos una propuesta al campesino, perdón, al concejal electo, para que nos le ayude a nuestros campesinos a resolver de verdad el problema de las tierras que ellos tienen, pues yo creo que ese concejal se va a sentir animado y va a trabajar. Y vamos a resolver un problema estructural. Vea, Cheo, de mis 7 propuestas, con una que yo resuelva, creo que le he aportado un granito de arena a nuestro municipio. Y eso me bastará y me alcanzará para la tranquilidad de mi conciencia. Ok, don Javier, ya que tocó el tema de las mujeres y doña Marta, le tengo que preguntar, ¿qué opinión le merece a usted en todo su análisis esta administración y la anterior? Bueno, en esta administración creo que nos faltó liderazgo, nos faltó ser más audaces, nos faltó más emprendimiento. Creo que estuvimos un poco alquilosados, un poco temerosos por la administración. Segundo, no encuentro yo que haya habido un apoyo decidido por parte del municipio hacia su alcaldesa, ¿no? Incluso los que dicen que aman a contratación no apoyaron. Debemos arrodar y debemos apoyar al alcalde que esté independientemente de nuestra preferencia política. La anterior administración me parece que tiene serios problemas y he leído algunos, digamos, hallazgos que ha encontrado la Contraloría, etcétera, etcétera, y que están en boga de los ciudadanos, pero concretamente pienso que es una administración que debe ser revisada un poco más, porque ahí hay cosas que deben, digamos, tener alguna claridad. No estoy juzgando, por supuesto, a nadie, ni prejuzgando, ni mi gobierno pretende, desde luego, poner un espejo retrovisor. Al contrario, llegaremos, revisemos qué es lo que hay, quién es el competente para investigar o no investigar, etcétera, etcétera, y debemos es continuar. Nosotros debemos llegar a solucionar los problemas, no a agrandarlos. Pero con todo respeto, para uno poder solucionar un problema tiene que tenerlo claro y ahí no es espejo retrovisor como tal, sino de verdad se necesita hacer una auditoría seria, aunque pues ayer en una entrevista con otro candidato estábamos hablando de eso, de la obligación que hay ahora en un empalme de hacer la auditoría de estos 4 años que pasaron y los 4 anteriores, ¿sí? Entonces yo creo que es muy importante coger hasta contrato por contrato, así como lo hizo la Contraloría, y ver exactamente cuál es el problema y en qué estamos metidos como municipio, porque pues en todo lo que yo llevo investigando, pues cada vez
una cosa me lleva a la otra, y cada vez algo más preocupado que, o sea, Claro, asustado estoy. mire, claro, cuando yo hablo de espejo revisor, nosotros no tenemos ningún, digamos, ánimo o animosidad contra las administraciones pasadas. Lo que yo estoy diciendo es, vea, una vez nos posesionemos, lo primero que tengo yo que voy a exigir, y de ya lo digo, es el acta de entrega. ¿Qué proyectos quedaron pendientes? ¿Qué proyectos se tramitaron? ¿Qué proyectos no se tramitaron? ¿Dónde los radicó? ¿Cómo se hizo el sistema de contratación? Para eso hay que traer un experto que nos revise el tema. Si hay un tema fiscal, entonces vamos a traer una persona que es un experto forense en materia de contaduría y vamos a revisar, a ver qué encuentra. Y por supuesto, si encuentra algo, se pondrá en conocimiento de las autoridades respectivas. A eso me refiero. Independientemente que haya ocurrido o que no haya ocurrido ahí, se pondrá en esos hallazgos que nosotros podamos encontrar digamos, ante las autoridades respectivas. Además, no es porque, digamos, se trate de un tema de retrovisor, no, es porque es un deber legal. Acuérdese que el funcionario público peca por acción o por omisión. Es decir, si el funcionario público llega y encuentra unos hallazgos ahí que pueden tener unos alcances, no solamente fiscales, sino penales, por supuesto tiene que ponerlos en conocimiento de la autoridad competente, ¿sí? Pero, ¿a qué me refiero con el espejo revisor? Eso se pondrá en conocimiento de las autoridades respectivas, habrá un departamento jurídico que le haga seguimiento a esas denuncias, a esas quejas disciplinarias, pero nosotros tenemos que avanzar, no podemos quedarnos ahí porque ya pasó. Serán las autoridades que finalmente determinen si se presentó alguna inconsistencia y nosotros tenemos que continuar porque no podemos quedarnos ahí, que es que usted hizo, que es que esto hizo. No, hay que continuar y empezar de cero. Ok, don Javier, a mí le quiero preguntar en este tema de San Pablo, con la gente de San Pablo, yo siempre pues planteo lo mismo. Siempre hemos tenido como el problema ya de que llegan los candidatos y venga, matemos un toro, piquete, borrachera, les prometemos, les hacemos, se van y 4 años seguidos de abandono, sin vías, sin nada. Usted como tal tiene una propuesta, además de la que ya me dijo de los terrenos baldíos y las adjudicaciones de ellos, para San Pablo como tal, usted tiene una propuesta, además de esa, concreta para mejorar la vida de las personas que viven allá. Gracias por la pregunta. Tengo muy buenos recuerdos de San Pablo. De hecho, hace el tiempo que estuve acá en contratación, en mi época de colegio, fui a San Pablo a acompañar a un inspector de policía. Nos fuimos aquí por la Trocha de Villagrande. Actualmente adelanto 2 trámites allá de adjudicación de predios, lo cual quiere decir que conozco San Pablo. Estuve caminando por la vereda. Yo pienso que el principal problema de San Pablo es la vía. Adicional al tema de los terrenos, porque si hay lotes en San Pablo, baldíos, perdón, con gran problema en San Pablo son los lotes baldíos. Eso hay que hacerlo masivamente. La vía de San Pablo, yo considero que eso lo podemos trabajar con los ingenieros militares. ¿Por qué? Porque es que fíjese, esos son vías veredales y el encargado de recuperar esas vías es, por supuesto, el alcalde. Y la vía principal, Contratación, Chima, Socorro, es el gobernador. O sea, muchas veces culpamos de manera directa al alcalde por el mantenimiento de las vías, pero realmente quien debe solucionar ese problema es el gobernador, o sea, las vías intermunicipales. Pero las vías veredales... Pero qué pena, debe haber una gestión del alcalde en la gobernación para que el gobernador arregle las vías, porque si el alcalde no hace nada, el gobernador no lo va a hacer. Pero por supuesto, en eso estamos claros. Hay que tener una persona que vaya recorriendo y que nos esté informando dónde se cayó o dónde se fue la banca, etcétera, y de inmediato informarle al gobernador, mire, señor gobernador, tenemos este problema, enviarle el video, enviar la comisión, etcétera, etcétera, para que el gobernador venga y arregle, porque él no va a ser adivino, claro que sí. Lo que yo le quiero decir es que el tema de presupuesto y maquinaria, eso depende de la gobernación. Claro que necesitamos que el alcalde vaya y hable por la maquinaria, el banco y maquinaria, ante el gobernador, ¿sí? Pero el alcalde sí debe enfocarse en las vías veredales. Y esa es una vía, la vía de San Pablo. Yo tengo mucha fe en que los ingenieros militares nos puedan ayudar. Nosotros pensamos que en el primer año de gobierno logremos solucionar el problema del Tigre. Si nosotros logramos solucionar el problema de los ingenieros de los Tigres, ya le hemos comentado a usted, hay otras vías más que podemos hacer. Entre esas, por supuesto, la de San Pablo, que es, digamos, una despensa importante para nosotros acá en el municipio, pero yo fui hace poco a San Pablo por esta ruta. Y créame, que es, digamos, siento que la vereda de San Pablo lo necesita más en este momento, es más prioritario
hacer la ruta de la vereda de San Pablo, que inclusive la del Tigre. Pero ¿qué es lo que pasa? No es por preferencia, lo que pasa es que también necesitamos en este momento la vereda del Tigre para generar el comercio aquí en el municipio. Y ahí, por supuesto, creería yo que antes de hacer una posible ruta del puente del río Suárez hacia La Chimera, habría que mirar cómo los ingenieros militares nos pueden colaborar aquí con la ruta de la vereda del Tigre. O sea, es fundamental. O sea, San Pablo necesita la ruta. Creo que lo podemos hacer con ingenieros militares. Y tendremos, creo que, un tiempo suficiente para presentar el proyecto para que los ingenieros militares nos ayuden con la carretera del Tigre. Perdón, de San Pablo, de San Pablo. Bueno, don Javier, usted se basa mucho en los ingenieros militares con sus contactos y toda la cuestión, es muy interesante. Yo le quería preguntar, digamos, hoy en día, con este gobierno actual, se cambió la forma, digamos, hasta de contratación, no al municipio, sino la forma de contratar. Y usted estructuró su plan de gobierno respecto a cómo se entrega hoy en día el dinero o cómo estructuró su plan de gobierno. Claro, por supuesto. El actual gobierno, el momento actual, el gobierno nacional, hay un cambio importante en la manera en que va a entregar los recursos. Esos recursos van directamente ahora por la Junta de Acción Comunal. Sí. Y me parece que ahí es fundamental. Entonces, retomando la idea de la vereda San Pablo, usted me pregunta que, además de la solución de los lotes, ¿qué propuesta concreta hay para los, digamos... Para la gente de San Pablo como tal? Para la gente de San Pablo. Yo pienso que insisto mucho en los ingenieros militares, porque, entre otras cosas, no sé si usted recuerde, ellos fueron los que nos hicieron esta ruta. Sí. Incluso la de que está de contratación a Guacamayo, ellos sí trabajaron demasiado, la ruta de contratación. El batallón Baraya, ¿cierto? El batallón Baraya. Usted lo ve por las noticias, que arreglan un puente, que hacen una ruta, etc. Yo creo que con ello se puede hacer. Y es cuestión de voluntad política aquí, de la administración, que genere el recurso para el combustible, porque si nos ahorramos maquinaria y mano de obra es mucho el dinero que nos ahorramos en una ruta. Entonces creo que San Pablo, yo conozco la ruta aquí por San Pablo, pero si pudiéramos, digamos, de alguna manera, con los ingenieros militares, hacerla por Ollagrande, ahí beneficiaríamos de una vez 2 veredas, ¿sí? Porque es que la ruta que está por Guacamayo hacia San Pablo es muy difícil, entre otras cosas porque no hace mucho un ingeniero me comentaba que ahí había una falla geológica y que usted arregla, pone un cemento, pone un muro de contención y a los 6 meses llueve y vuelve y se daña y vuelve y se daña. O sea, eso requiere una intervención enorme y esa intervención no deja de valer, o sea, es muy costosa, ¿sí? Yo creo que habría que pensar si se puede realmente replantear el tema por la carretera que en este momento tenemos o mirar la posibilidad de abrir una por Ollagrande, ya que pues por Ollagrande también necesita una ruta. Sí. Entonces, le tocaría a usted como legalizar una junta de acción comunal en San Pablo, primero que todo. Claro, yo entiendo que Fidel ya ha avanzado mucho en eso, en las juntas de acción comunal. Hay que empoderarlos a juntas de acción comunal, porque ahora el plan o la visión que tiene el gobierno nacional, lo cual me parece interesante, es que los recursos lleguen directamente a la Junta de Acción Comunal. Y es mejor así, para que ellos puedan disponer de esos recursos. Claro, ya no hay un político que le diga a usted, señor alcalde, tengo 1.000 millones para la carretera, pero le voy a mandar 800. Correcto, es mejor que el recurso llegue directamente al presidente de la Junta de Acción Comunal. Pero por supuesto eso, a ellos hay que asesorarlos jurídicamente y socialmente para que puedan llevar a cabo sus proyectos, porque usted entenderá que a veces nuestros campesinos son fácilmente engañados, al punto que fíjese usted en las campañas políticas cómo los engañamos, entregándoles una dádiva muy pequeña. A mi padre lo engañaron muchas veces, vuelvo y lo repito, con una, ¿cómo se dice? Con una mangueras, en ese entonces eran mangueras. No, los políticos engañan demasiado. ¿Y por qué le digo los políticos? Porque yo no me considero político. Soy un ser humano más que tiene una visión social y quisiera aportar un grano de arena. Ok, don Javier. Entre sus propuestas, bueno, tengo que hablar de los cambios del gobierno nacional y hay una propuesta que creo que le van aprobando a Petro, que es que planteó en la ONU y con Estados Unidos y con todos los países que estamos súper reendeudados. Entonces él les dice, cámbienme la deuda por cambio climático para reforestar. Y leí pues que no es solo un proyecto para el Amazonas como tal, sino es para toda Colombia. ¿Usted tiene algún proyecto o algún planteamiento
para reforestar estas montañas o para mejorar las cuencas hídricas? ¿Usted cómo trabajaría ese tema respecto a los cambios que hay ahorita y los recursos que probablemente se generen a partir de lo que está proponiendo Petro a nivel mundial? Claro, a mí me parece es una propuesta supremamente interesante. Es más, nuestros indígenas y nuestras comunidades primitivas, entre ellos, por ejemplo, los griegos, amaban la tierra, defendían y protegían la tierra. En contratación, yo tengo una propuesta que tiene que ver con las fuentes hídricas. Yo creo que hay que recuperar de inmediato las fuentes hídricas que tenemos. Y hay varias, San Juanera, bueno, hay varias y debemos recuperarlas. Y yo pienso que si nosotros logramos recuperar esas fuentes hídricas, sería un beneficio enorme para nosotros. Usted lo nota, mire, es que no necesitamos reforestar, la naturaleza digamos, crece a sí misma, se renueva a sí misma, no necesitamos es dejarla quieta, dejarla tranquila. Y sobre todo donde están nuestras fuentes hídricas. Hace poco un buen amigo me hablaba de una zona azul en contratación. Si nosotros permitimos, porque creo que solo hay solo 5 zonas azules a nivel mundial, contratación debería ser una. ¿Por qué es importante una zona azul? ¿Qué es una zona azul, don Javier? Es un lugar, un espacio libre de contaminación del mundo industrial. En términos generales es eso. Y aquí podría funcionar, él me decía, una clínica, por ejemplo, donde vengan personalidades a nivel mundial a curarse, a sanarse de sus problemas, sus dolencias. Nosotros teniendo este espacio tan bonito podríamos generar una zona azul. Pero obviamente eso no es de mañana ni de pasado mañana. Eso es un proyecto a largo plazo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empecemos por cuidar lo que tenemos. No continuemos, evitemos la contaminación, incluso evitemos quemar, ¿sí? Y proteger y conservar estas fuentes hídricas. Que esto no se nos convierta a nosotros en una pelea y una guerra interna entre nosotros, no. Trabajemos como hermanos, trabajemos unidos para proteger nuestras fuentes hídricas y que ese bello líquido que tenemos se nos distribuya de manera equitativa para todos los ciudadanos de manera eficiente y eficaz. Podríamos iniciar un plan de reforestación, por supuesto, pero eso genera costos y usted sabe que los ingresos del municipio son muy pocos. Entonces, más ahora que ni siquiera tenemos la plata de las regalías, creo. Exactamente, peor, vamos a estar muy limitados en esa materia. Nos han quitado bastante presupuesto, eso hay que decirlo, eso hay que decirlo. Eso me he enterado. Pero mire, baste con no intervenirla más, no deforestarla más y protegemos al máximo nuestras fuentes hídricas. Claro, respetando desde luego, por ejemplo, en Pablo VI existe una asociación de un acueducto para ellos, eso hay que respetarlo porque ellos están respetando, protegiendo sus fuentes hídricas. Eso es lo que hay que hacer con las demás. Ok, y en ese sentido, hablemos de las basuras. ¿Tiene algún planteamiento para la recolección de basuras o su procesamiento? De pronto me refiero como a una planta de tratamiento. En ese sentido, también le quiero preguntar sobre las aguas negras que van a los ríos. ¿Tiene alguna propuesta para mejorar esa situación? Claro, mire, cuando yo hablo de la recuperación total de las fuentes hídricas, en una de mis propuestas, que tengo solo 7, incluye por supuesto eso. Es necesario hacer 2 plantas de tratamiento de aguas servidas, la de la Sarna, discúlpeme la expresión, y la de la Renta. Estamos contaminando las quebradas. Eso tiene que tener digamos, unas plantas de tratamiento. Por supuesto, Cheo, eso tiene costos. Hay que revisar con el Ministerio de Medio Ambiente a ver cómo podemos gestionar esos recursos, pero eso hay que estar. Es que si en algo estamos claros, es que con los recursos propios del municipio un alcalde no va a hacer absolutamente nada, serían otros 4 años perdidos. Todos estos temas hay que traerlos con gestión y con los planteamientos que tiene hoy en día el gobierno nacional. Entonces, bueno, Javier, de las basuras, no me dijo entonces cómo sería su propuesta. Tenemos una volqueta, la he visto, y todos los ciudadanos recogen la basura y tiene su lugar de destino. La educación. Incluso he visto que recogen la basura, pero no hay un adecuado sistema de reciclaje. De reciclaje, correcto. Porque si nosotros somos coherentes en el reciclaje, creo que podemos ayudar y demasiado en el sistema de reciclaje. Pero pienso que la volqueta debe funcionar solo para el municipio y debería pasar con más frecuencia para recoger nuestras basuras y llevarlas a disposición final. La planta de tratamiento no ha funcionado, no sé por qué no ha funcionado, realmente le tengo que decir,
pero eso hay que revisarlo con detalle, a ver qué fue lo que pasó realmente, por qué nunca se puso en marcha esa planta de tratamiento de residual. Bueno, Javier, ya para ir finalizando, usted me dice que tiene 7 propuestas. ¿Usted qué le diría al municipio, así en resumen de esas propuestas? ¿Qué mensaje les daría y qué les estaría proponiendo concretamente para que voten por usted? Gracias, muy bonita pregunta. Yo los invito a que formen parte del gobierno de la Unión. Mire, el día en que los liberales y los conservadores se unieron, llegó la carretera a Contratación. Hombre, unámonos. Dejemos tanto ego, dejemos nuestras animosidades. Fíjese usted que difícilmente se puede hablar con los ciudadanos porque de una vez ustedes ¿cómo es? Perdón, lo rotulan, digamos, o es un cliché, Sí. lo etiquetan, perfecto. No, somos contrateños, por Dios. ¿Por qué, digamos, un promedio de 3.000 ciudadanos que estén aquí diario? No están los 3.000. ¿Por qué no podemos unirnos? ¿Por qué no podemos resolver los problemas? Por ejemplo, unámonos y solucionemos el problema de las vías, unámonos y resolvamos el problema de los predios. ¿Por qué no podemos hacer algo que lo podemos hacer y sobre todo sin recursos? ¿Por qué? Porque usted ya lo ha dicho, los recursos del municipio son poco. Entonces yo los invito a todos a que nos unamos. Dejemos nuestras animosidades o enemistades personales y unámonos. Por favor, unámonos. No es difícil. Mire, algo tengo claro y es esto. Mire, la política es la mejor forma que tienen los seres humanos que viven en comunidad para solucionar sus diferencias. ¿De qué se trata? De que pongamos unas ideas, unos acuerdos, resolvamos esas diferencias a partir de esos acuerdos, continuemos viviendo sin agredirnos, ni física ni verbalmente. Y si logramos hacer eso, vamos a ser un pueblo que va a avanzar de verdad. Solucionemos los problemas estructurales. Mire, de las 7 propuestas que yo tengo, con una sola que yo logre sacar adelante, creo que le habré hecho un beneficio enorme a la contratación. Fíjense nomás, estoy muy enfocado en el tema de las tierras. Esos 400 predios baldíos. Con eso solo que solucionemos. Es que no necesitamos ir a hablar con el gobernador ni con el presidente. Es un asunto que lo puede hacer el alcalde, por Dios. Una cuestión de voluntad. Es una cuestión de voluntad política. ¿Usted cree que nuestro campesino el día que reciba el título de propiedad de ese terreno baldío, oye, baldíos, no se nos olvide jamás, baldíos, pues eso va a ser una felicidad porque él va a poder hipotecarlo, va a poder sacar un crédito, va a poder comercializarlo, incluso le va a coger mejor precio. Hombre, ¿por qué no solucionamos ese problema si desde 1961 está la facultad para que el alcalde titule a título gratuito esos predios? Y alguien me dirá, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Vuelvo y repito, para eso tenemos que traer un topógrafo pago por la administración para que haga el ejercicio. El departamento jurídico del gobierno de la Unión se encargará de adelantar ese trámite desde el punto de vista jurídico y solucionamos. Y eso no necesitamos tanto dinero. Y es un problema que lo podemos resolver entre nosotros. Por eso digo, unámonos y resolvamos al menos uno de tantos problemas. Claro que esos son digamos, las propuestas fundamentales. Hay otras que son, por ejemplo, mantener nuestras tradiciones. Claro que eso hay que incentivarlo. Se continuará con eso, ¿no? Con las ferias, con el tema de María Auxiliadora en la época de mayo, Semana Santa, que son tan lindas en nosotros. Pero solucionemos esos problemas. Si arreglamos, por ejemplo, la carretera del Tigre y vamos a tener comercio, porque vamos a tener un contacto directo con Guadalupe, y eso nos va a ayudar a nosotros en el empleo. Hombre, ¿por qué no podemos unirnos para resolver 7 problemas? Y al menos que resolvamos 1 o 2, habremos hecho mucho. Ese proyecto de ley que yo pretendo radicar y que pretende radicar el gobierno de la Unión para que la ración, como popularmente se le conoce acá, se convierta en pensión, es algo que podemos hacer. Y no necesitamos tantos recursos para hacer eso. Yo como abogado sé que se puede hacer. Bueno, Javier, yo le agradezco muchísimo por su tiempo, por permitirme entrevistarlo. Don Javier, muchísimas gracias. Espero que por favor nos acompañe en un debate que estamos organizando en octubre. Espero que puedan estar todos los candidatos y podamos profundizar mejor estas ideas y que usted pueda debatir con ellos. Muchas gracias, don Javier. Espero también, le deseo mucha suerte en su campaña. Espero que si es alcalde no me cierre las puertas y ojalá lo pueda volver a entrevistar.
una cuestión final, y es esta, mire. Recuerdo de niño que había administraciones acá que si era necesario ir todos los concejales a la gobernación, pues vamos todos los concejales. Si es necesario ir con los dirigentes acá de nuestro municipio, de la sociedad civil, al Congreso, hablar con el presidente, pues vamos todos. Es decir, que esto no se convierta en un mesianismo, no, no, no. Este es el gobierno de la Unión. Incluso he pensado que la alcaldía debe llamarse la Casa del Pueblo, no necesariamente alcaldía. Y ahí lo chevo, y es que quisiera comentarle, mire, contratación debe tener claro algo. Contratación más que un alcalde, lo que realmente necesita es un gerente, un administrador, porque esto es una empresa de todos, que si todos la cuidamos, todos vamos a ser beneficiados. Es muy diferente ser administrador a ser negociante, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Claro, mira, lo que ocurre es que, digamos, algunos principios de la administración privada pueden aplicarse acá, en la administración pública, con unas pequeñas diferencias. Por ejemplo, en la administración pública buscamos un fin común, ¿sí? Ser muy organizados, eficientes y eficaces en la administración del recurso, porque lo que estamos buscando es un fin común. En tanto que la administración privada lo que busca es la acumulación o la ganancia. Nosotros no estamos buscando ganancia, estamos buscando es un fin común. Por eso contratación debe ser administrada, ¿sí? Desde el punto, o sea, contratación necesita es un gerente, ¿sí? Un administrador. No necesita alcalde en estricto sentido, necesita es una persona que pueda administrar para todos. ¿Ok? Bueno, Javier, muchísimas gracias, muy amable.